La gente sabe cosas, el podcast donde podrás escuchar a los expertos sin doctorado. Hola Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Estoy muy contenta de tenerte aquí. La verdad es que fue gracias a una conversación contigo que comencé a tener muchas inquietudes de generar algún espacio para que las personas compartieran todo lo que saben, y tenerte aquí es como ya verlo muy materializado. Estoy muy contenta. Muchas gracias. Yo también estoy muy contenta y muy agradecida contigo por pensar en mí, sobre todo en este tema tan importante. Oye, Lore, bueno, estamos acá con Lorena Torres, que nos viene a hablar de un tema muy importante. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a compartir hoy? Bueno, yo quiero compartir mi experiencia. En lo que he vivido, mi historia, como mamá de un varón homosexual. Uh-huh. Por todos los procesos que tuve yo que pasar para llegar a este punto y poder compartir mi vivencia con mi hijo, que ha sido, en sus inicios fue un poco conflictiva en mi cabeza, pero por ahora de verdad agradezco a Dios que me haya dado la capacidad de poder entender, de comprender y de respetar a mi hijo. Escucharte es maravilloso, Lore, de verdad. Yo sé que no ha sido un proceso lineal, ha sido de subidas, bajadas y muchas emociones. Y creo que tu experiencia le puede ayudar a muchísimas personas, tanto hijos como madres y padres, en cualquier momento de su proceso que ellos estén, a sentirse acompañados, que es de lo que yo más busco con el espacio que yo genero. Sí, definitivamente sí es muy importante buscar las herramientas necesarias para poder entender que por la situación que pasan nuestros hijos es mucho más difícil que la que podemos pasar nosotros como padres, porque ellos tienen que enfrentarse a una sociedad que igual pueden aceptarlos, igual los pueden rechazar. Claro, es una sociedad ignorante. Así es. Me atrevo a decirlo sin miedo, o sea, es una sociedad ignorante, y hablábamos que esa puede ser una de las etapas de este proceso, ¿no? La ignorancia. Sí, la ignorancia, desafortunadamente, cuando nosotros no estamos con el interés de informarnos, cometemos demasiados errores. Pensamos que es lo primero, que están confundidos, que es una enfermedad, que es un trastorno mental, y entonces empezamos a buscar erróneamente las opciones que no les van a ayudar, principalmente a nuestros hijos, porque ellos están seguros de lo que son y de lo que quieren en la vida. Claro. Cuando tú viviste este proceso, ¿de dónde crees que venía en ti esta ignorancia? De las ideas con las ideas que crecimos dentro del círculo familiar. Por poner un ejemplo, mi mamá en lo personal jamás me habló ni siquiera de la menstruación. Entonces habían temas tabú, ¿sí? Claro. Ahora yo entiendo, bueno, pues fue la educación que ella también recibió, ¿no? En mi generación jamás se tocaron algunos tipos de temas, sobre todo el que era hablar de homosexualidad, porque pues era un tema que, aunque la palabra suene fuerte, era satanizado. Claro. Sí, era algo malo. En mi caso familiar, de ambas partes no se había presentado
este tema, al menos que se supiera. Claro. Al menos que se supiera, porque estamos conscientes que siempre hay en todos los núcleos familiares se guardan secretos, hay personas que por miedo a ser rechazados, por miedo a ser señalados, pues simplemente su preferencia sexual la vivieron siempre detrás del closet, ¿no? Claro. Entonces era muy difícil que alguien pudiera expresarse en ese tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me entero de mi hijo? Pues me entra un pavor, me entra un temor de que lo maltraten, de que lo señalen, de que lo lastimen. Y obviamente tú buscas algo, darle una solución a algo que no se tiene que solucionar porque realmente no es un problema. Uf. O sea, no, sí, no es un problema, no hay nada que solucionar. Pero más sin embargo, yo como madre busqué opciones y busqué herramientas. El psicólogo está confundido, no sabe lo que quiere, es la edad. Y no, al final del día que yo cometí esos errores que en un 90% me atrevo a decir que se cometen, al final del día yo me di cuenta que la que ocupaba atención psicológica era yo, porque mi hijo estaba muy seguro de lo que él siempre quiso y de lo que es él, ¿no? La verdad es que para mí escucharte decir los errores que yo cometí me hace pensar qué valiente eres al admitir eso, porque creo que por allá afuera en el mundo hay mamás, papás, personas que han cometido errores y que lo saben, pero por alguna razón pues no lo admiten, y escucharte decirlo la verdad me hace como admirarte mucho, ¿no? Digo, mira, o sea, ahí está, no es tan malo, ¿no? O sea, te equivocaste, no tenías las herramientas para saberlo y actuaste con lo que tenías, pero podemos crecer y podemos aprender. Así es. De hecho, cuando mi hijo me dijo, se abrió, me tuvo la suficiente confianza. Cuando me dijo, mamá, soy gay, ahora yo entiendo que para ese momento en que él me dijo, mamá, soy gay, él ya había pasado por un proceso súper complicado emocionalmente, pues porque bullying, comentarios, el miedo a decirlo, ¿no? Y el día que sucedió eso, recuerdo bien que me lo dijo de una manera muy tranquila, pero con miedo porque él veía que yo traía muy en mente, en mi cabeza, la ideología que mis padres me inculcaron, ¿no? Que lo normal es hombre-mujer. Entonces, por ignorancia, yo llegué a comentarlo. No, espérame, pero no con mi hijo, ¿no? Platicando ya con otras personas. No, espérame, es que lo normal es hombre o mujer, no hombre y mujer. Porque yo tuve esa escuela, ¿sí? Entonces, cuando yo me presento en una situación así, con mi único hijo, con el que yo ya le había hecho todo su mundo, con el que desde que yo supe que venía en camino, yo le formé toda su existencia, toda su personalidad, todo él. Error. Es un error que cometemos todos los padres, porque que no podemos olvidar que somos individuos, ¿sí? No, sin embargo, a nuestros hijos los tomamos como de nuestra propiedad. Ándale. Y queremos formarle toda su vida de ese chico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando él me lo comenta? Mi mundo que yo ya tenía visualizado para mi hijo, en un segundo se vino abajo. Como una torre. Ajá. En un segundo se cayó todo, ¿no? Porque, bueno, él tenía muchas inquietudes, yo siempre le acerqué todas las herramientas. Si él quería
que quería ser arqueólogo, pues yo le animaba herramientas, que él quería ser lo que él quisiera, yo le acercaba todo para ver si realmente era ahí. Pero no era ahí, eso era mi mundo para él, eso era mis expectativas como mamá. Pero no me paraba a analizar realmente o a preguntarle a mi hijo, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Crees, ¿Sí? ¿Crees que esa pregunta habría hecho una diferencia? Definitivamente porque yo le hubiera ahorrado muchos conflictos a mi hijo. Si él se hubiera sentido con la confianza desde un principio, decirme, ¿sabes qué, mamá? Esto, no hubiera pasado por procesos tan difíciles, él solo. Claro. Esta emoción de, yo así lo pienso, como pasar de la ignorancia al miedo, ¿no? Y como tú dices, miedo no solo a que mi torre, mi mundo se cayó y me quedé como en blanco, sino también van a maltratar a mi hijo, ¿no? La va a pasar mal. Es un miedo terrible, es un miedo. Uh-huh. Es un miedo terrible porque, pues tú lo veías, ¿no? O sea, tú lo veías en la calle, tú escuchabas los comentarios, pero sentía que era algo tan ajeno a mí. ¿Por qué? Pues porque yo siempre vi a mi hijo muy educado, siempre lo vi muy respetuoso con sus compañeras de escuela, se molestaba porque las agredían, se molestaba porque les faltaban al respeto. Entonces yo decía, wow, o sea, mi hijo está centrado, y creía yo, estoy haciendo bien mi trabajo. No era mi trabajo, era el trabajo de él, ¿no? Entonces sí te entra muchísimo miedo porque se dan casos de demasiada violencia, de demasiado bullying. Y es muy doloroso para ellos, es muy doloroso porque si ya vienen cargando algo tan pesado, que es el conflicto en ellos mismos, el cómo abrir esa puerta del closet y salir y decir, quiero vivir realmente como yo quiero vivir mi vida, y más sin embargo no se atreven porque esa puerta es muy pesada para abrir. ¿Por qué? Por las expectativas de toda la familia, por las expectativas de su entorno. En este caso, lo que yo hice fue pedirle a mi hijo, primero lo abracé muy fuerte y le dije, no porque seas gay, dejas de ser mi hijo. No porque seas gay, yo voy a cambiar contigo, no. Eres la misma persona. O sea, tu esencia, tu físico, tu persona no cambia en absoluto. Simplemente tus gustos son diferentes a un heterosexual, punto. Y te voy a pedir de favor que me metas a tu mundo. Enséñame qué es esto, enséñame qué es lo que yo debo de saber, porque yo no sé absolutamente nada, ¿sí? Quiero borrar de mi mente todas esas ideas mal inculcadas, claro. Y tener más información. Pero yo voy a buscar toda la información necesaria para que tú te sientas tranquilo y te sientas en confianza ya aquí con tu entorno familiar. Pero tú también enséñame, involúcrame, no me dejes afuera. A partir de ahí, yo entendí demasiadas cosas. Fue como una película, ¿sí? Que empezó a pasar por mi cabeza. Y entendí el por qué mi hijo siempre ha sido muy respetuoso, y siempre desde niño fue muy respetuoso con las niñas y se molestaba porque las agredía. Entendí por qué él
cuando yo dormía, que descansaba, él me maquillaba. ¿Te maquillaba mientras dormías? Sí, o sea, me tomaba un descanso durante la jornada del día y yo sentía como que me acariciaban la cara, pero yo creía que me acariciaban la cara, o sea, pero no. Cuando yo me di cuenta la primera vez, me miré al espejo y estaba maquillada. O sea, dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿En qué momento, no? Pero mi hijo, o sea, volteó a verme con cierto miedo, ¿no? Yo en esa ocasión, yo la tomé de broma, me dio muchísima risa que lo haya hecho. Pero ya la segunda vez que lo volvió a hacer, dije, aquí hay algo que tengo que poner atención, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Mis ideas, mi educación no me permitía ver más allá de lo que realmente estaba pasando con mi hijo. Y es ahí donde comete uno muchos errores. Como padre uno comete muchos errores. Sí. Porque lo primero que uno piensa es, ¿lo están influenciando? A lo mejor tiene amiguitos que le están metiendo esa idea. Y cometí el peor error de moverlo de su entorno. ¿Sí? No. Hay que moverlo para que no siga con los mismos amigos. Hay que moverlo para que no siga con las mismas ideas. Y no. Es el peor error que pude haber cometido porque hasta la fecha no me lo perdono. Sí, Lore, incluso, bueno, ustedes no nos ven, pero yo veo que te emociona, te genera mucha emoción, mucha conmoción recordarlo. Y hasta la voz se corta, las lágrimas se asoman, ¿no? Al recordar este momento de ese proceso. Sí, Lore, mira, te agradezco mucho todavía más que nos compartas esto. De verdad, nos estás abriendo tu corazón. Y gracias. La verdad es que yo te agradezco todavía más que nos compartas esto con tanto cariño, aunque todavía toque un poco, pues, fibras sensibles, ¿no? Todavía más te lo agradezco. Sí, de hecho, sí hay cosas que me duelen haber actuado de alguna manera. Volvemos a lo mismo, la ignorancia. Porque lo primero que hacemos como papás es pensar que necesita atención psicológica. De ahí vamos a llevarlo con el psicólogo. Y nunca voy a olvidar que después de algunas sesiones, de varias sesiones, salió el psicólogo y me dijo, señora, su hijo está muy bien. Su hijo sabe lo que quiere. Su hijo sabe quién es. La que necesita atención psicológica es usted. Y para mí eso fue muy fuerte. Y yo dije, ok, mi hijo ya está seguro. No es confusión, no es enfermedad, no es nada de que me preocupe, de que pueda yo atender, de que yo pueda solucionar. Simplemente es, ok, mi hijo está seguro, empezar a trabajar en el proceso de aceptación y de respeto. Jamás le falté el respeto. De hecho, mi hijo tuvo demasiado apoyo también por parte de mis hermanos, de mis sobrinos, de mis cuñados, porque tuvo todo el apoyo. Todo el apoyo. Ellos, cuando se los comenté, pues ellos lo abrazaron, ellos le dijeron, aquí estamos contigo, no estás tú solo, y nosotros te queremos porque eres parte de nuestra familia, esto no cambia absolutamente nada. Y eso, bueno, pues fortaleció muchísimo toda esta situación
Mas, sin embargo, yo seguía trabajando en mi propio proceso. ¿Tú tenías miedo de cómo reaccionara tu familia? Es un miedo normal, sí te da miedo porque no sabes a qué te vas a enfrentar, ¿sí? Y como la mayoría de los padres, tristemente, rectifico un poco eso, no la mayoría, pues saca las uñas por tus hijos, ¿no? Entonces, yo sí tenía mucho miedo de que alguien lo lastimara porque yo sabía que yo me iba a enfrentar a quien fuera. Wow. Y que yo iba a estar ahí como leona protegiendo a mi hijo. Wow. Que nadie me le faltara el respeto, que nadie me lo tocara, que nadie me le hiciera nada. ¿Por qué? Porque su mamá está ahí. Y más sin embargo, la reacción que tuvo todo mi entorno en cuestión de familia, en cuestiones de amistades, fue maravillosa porque nunca hubo un ataque verbal, mucho menos un ataque físico. Entonces eso me hizo más fácil en ese aspecto familiar, claro, poder pasar ese proceso. Qué bien, Lore. Antes de que pasemos a la parte del proceso de la aceptación, me gustaría rescatar algo que mencionaste de cómo los hijos, las hijas, les hijes, escuchan, aunque no estés hablando con ellos, escuchan tus discursos y tus ideas que tú comunicas con las otras personas, las ideas que vas pregonando, los hábitos que tienes. Y si ellos escuchan miedo e ignorancia en sus papás, van a tener miedo. El miedo es contagioso, ¿no? El miedo de los papás se contagia a los hijos. Definitivamente sí, porque es tan fuerte las creencias que nos meten. Sí. Es tan fuerte las ideologías de ellos que nos inculcan que las traspasamos, ¿no? Entonces, si lo digo, siempre porque es una forma de reconocerlo. Yo reconozco, mi principal error fue ser ignorante ante este tema, no informarme y seguir con la creencia que me inculcaron mis papás, lo normal, un hombre o una mujer, o las creencias que la misma iglesia, llámese religión que sea, te hacen creer, ¿no? O sea... Claro. Sí, y como dices, viene de muchos lados, de la familia, de la sociedad, de los medios, de la religión. Entonces vienen de muchos lados esas ideas, ¿no? Y naturalmente uno piensa, bueno, si viene de tantos lados, todos dicen que esto es lo normal, ponle tú, hombre con mujer, pues cómo no va a ser correcto eso, ¿no? Claro. Y entonces llega la subjetividad, llegan las personas, nosotros, a desafiar esas ideas, ¿no? Y decir, no, amiguitos, carnales, no es así, ¿no? No cabemos todos en su caja. Sí, de hecho, yo conforme me he ido informando, he ido estudiando, he ido, entrando más al mundo de mi hijo, porque es su mundo, él es el que me dio permiso de entrar. Sí, yo a raíz de que, bueno, que he estado yo estudiando y he estado informándome más, y que mi hijo me permitió entrar en su mundo y me he involucrado y me ha presentado con sus amigos, y yo veo su entorno de trabajo, su entorno de diversión, su entorno general, y me he dado cuenta de cómo como padres nos equivocamos, como sociedad nos equivocamos al no respetar la esencia y la personalidad de cada quien. Claro, claro. Antes de continuar a lo siguiente, Lore,
Si pudieras darle un consejo a las mamás o papás que nos están escuchando, ¿qué consejo les darías? Mi primer consejo sería, papás, esto no cambia nada. Tu hijo no te va a querer menos, ni tú tienes por qué querer menos a tu hijo. Hay que aprender a respetarlos y entender que cada uno de nosotros somos individuos y que tomamos nuestras propias decisiones, tenemos nuestros propios gustos y seguimos nuestro propio camino y se debe de respetar. Yo lo que le dije a mi hijo fue, hijo, yo siempre voy a estar aquí, donde tú me pongas. Si me pones a un lado, al otro lado, enfrente, atrás, en una esquina, donde tú me pongas, siempre voy a estar contigo, ¿sí? Siempre te voy a apoyar, siempre vas a contar con toda mi comprensión. Y ahora que ya tiene tiempo dedicándose a hacer drag, al principio sí fue un conflicto porque todo crea un conflicto en uno como papás, todo. Cuando yo lo vi por primera vez en drag, sí me creó una situación wow, o sea, por un lado yo lo veía hermosa, porque es hermosa, mi hija en drag es hermosa, pero por el otro lado decía, ¿dónde está mi hijo, no? Ok. O sea, ¿dónde está mi hijo? Pero yo lo fui manejando de una manera en que dije, ok, no tienes un hijo, tienes dos. Mira. ¿Sí? O sea, en una sola persona tienes un hijo y tienes una hija. Entonces, cuando mi hijo está en drag, yo respeto mucho esa línea. Y porque como drag es una persona y como mi hijo es otra persona, y con ambas me divierto, porque, papás, si ustedes supieran lo divertido que es estar dentro del mundo de tus hijos. Es una libertad que ellos tienen de expresarse. Y para ti es una tranquilidad saber dónde están, con quién conviven, quiénes son sus amigos, cuál es su entorno. Lore, esto que dices me hace preguntarme, ¿tú aprendiste algo de la libertad de tu hijo? Yo he aprendido demasiado. Yo he aprendido demasiado de la libertad de él. Mi hijo es mi maestro. Mi hijo me ha enseñado demasiadas cosas. Mi hijo me ha enseñado a perder el miedo al que dirán, a lo que opine la gente, a no quedarme ahí, a buscar más opciones, a salir de mi entorno. Yo he visto cómo mi hijo se ha enfrentado a situaciones y yo se lo he dicho, hijo, es que tú me enseñas tantas cosas, tengo tanto que aprender de ti. Y mi hijo me ha dado demasiada fortaleza. Y gracias a todo lo que yo he visto en él, aprendí a tomar decisiones determinantes en mi propia vida. Wow. Y decisiones que a mí me han hecho libre, ser libre, no sentirme atada, poder expresarme, poder hablar, poder actuar, poder decir lo que siento, poder decir no cuando quiero decir no. ¿Qué he aprendido? He aprendido demasiado, Wow. demasiado de mi hijo y yo quisiera poder llegar a tocar esas fibras de los papás. Poder llegar a tocar esas fibras de los papás. Y de verdad, papás, no lastimen a sus hijos. No los traten mal. El entorno de amigos de mi hijo,
me ha cobijado tan bonito, me ha aceptado tan bonito. Y es muy padre que lleguen y me abracen y me digan, quisiera haber tenido el apoyo que usted le da a su hijo. Sí. Y quiero tener una mamá como usted. Y para mí es muy fuerte. Para mí es muy fuerte porque yo veo el dolor en ellos. Claro. El dolor en ellos. Y no se vale porque pues son nuestros hijos, ¿no? Claro, ¿sabes? Cuando los hijos salen del closet, se abre una puerta para las mamás y los papás, para que ellos se puedan meter a ese mundo. Pero no todos lo deciden. Tú que sí lo decidiste, ¿cómo fue para ti este proceso de la aceptación? Cuando yo decido ya empezar a informarme, empezar a estudiar, para mí ha sido un aprendizaje y un crecimiento como persona. He trabajado más mi empatía, siempre suelo ser empática y en este caso mucho más. Como persona yo he crecido porque a través de todo el conocimiento que yo he adquirido he podido comprender y darme cuenta cómo sufren mucho, porque hay papás que les están en la calle, hay papás que los golpean, las golpean, que se avergüenzan, y no, o sea, no, si todos se dieran la oportunidad de poder conocer a su hijo, a su hija, entenderlo, no hablo en general porque también hay papás y mamás maravillosos y los he conocido, sí, pero somos la minoría, ¿no? Entonces, que se den la oportunidad de crecer como yo he crecido y de tener ese conocimiento como yo lo he tenido y que mi hijo sea feliz, o sea, al final del día, para mí lo único importante es que mi hijo sea feliz. Qué bonito, Lore. Y me gustaría resaltar que lo dice la misma mujer, la misma mamá que nos ha hablado de que ha sido un proceso difícil. Fue un proceso difícil, lleno pues de muchas cosas, ¿no? O sea, no tiene como un solo momento este proceso, ¿no? No es como cruzar una puerta y ya todo es mundo rosa, ¿no? No, es un proceso largo, es un proceso que te crea muchos conflictos, más que nada, lo repito por la educación que yo tuve. Fue una educación fuerte, en donde si estábamos viendo una película y se daban un besito, ¿sí? Mi mamá inmediatamente, niñas, apaguen la tele, niñas, váyanse del cuarto. Entonces, bueno, creces con eso, ¿no? Claro. Con muchos tabús. Entonces sí fue, y digo fue porque ya pasó, diría mi hijo, ya fue. Me encanta. Un proceso difícil. Pero llegando a este punto en donde yo estoy, wow. ¿Cómo le llamarías a este punto en el que ya estás? Yo me siento tan orgullosa de mi hijo. Yo me siento, todos los logros que ha tenido, porque él solo, sin ayuda de nadie, ha crecido. Él solo se ha abierto su propio camino. Él desde muy chico tuvo ya su carrera. Es excelente en su ramo y es hermosísima en drag. Es hermosísima. Y el verlo que él solo se abre camino, que él solo se compra sus cosas, que él solo se hace su propio vestuario. ¡Ay, qué genial! O sea, mi hijo no ha ido a una clase de costura, no ha ido, pero más sin embargo él decidió comprarse su máquina de coser y dijo, me voy a hacer mis vestuarios. Y él solo se los hace. Entonces, todo eso
pues obviamente es como, pues es lo más maravilloso, para mí es un mundo maravilloso, el de mi hijo. Claro, todo eso, pues como todo, ¿no? Pues vienen situaciones en las que se presenta con cosas negativas, que algunos comentarios negativos, personas que se acercan con mala intención. Claro. Siempre va a haber eso. Siempre, sí, y, sí. Y en mí, en lo personal, siempre va a haber el miedo. Siempre. Si como mi hijo, siempre va a haber el miedo de que algo le pase. Como drag, es doble. Es doble, porque está más vulnerable. Y yo, como toda madre, cada noche ruego, imploro a Dios que me lo cuide, y cuando está en drag, no paro de pedirle a Dios que me lo proteja, a Dios, al universo, a lo como ustedes le quieran llamar, que me lo proteja hasta que llegue a casa. Y yo no estoy tranquila hasta saber que ya llego a casa, ¿no? O sea, el miedo que persiste es este miedo a que lo lastimen, a que lo rechacen, a que lo molesten, ¿sí? A que lo agredan. Sí, es sí, normal, o sea, sí, normalmente no. Si en situaciones cotidianas te da mucho miedo por tus hijos que salen a trabajar, cuando mi hijo sale en drag, estos son 1000 veces mayor el miedo. Sí, sabes, Lore, yo me imagino que este proceso como un largo camino que tú has pasado, que tú has transitado de aprendizaje y aceptación y crecimiento, ahora que lo mencionas. ¿Qué te mantuvo en este camino? ¿Qué me mantuvo en este camino? Una palabra muy corta, pero llena de tantos valores. El amor a mi hijo. El amor a mi hijo es lo que me ha hecho llegar a donde estoy ahorita. Y el amor a mi hijo ha hecho que yo quiera apoyar, que yo quiera ayudar, que yo quiera poder acompañar a mamás, a papás en este proceso, ¿sí? Y que vean, o sea, que vean que es padre estar de este lado, es padre estar en el mundo de tus hijos y respetarlos, sobre todo respetarlos, y no tiene por qué cambiar nada. Claro, porque no hay nada malo en ellos. No hay nada. ¿Cómo fue para ti verlo despegar? Wow. Ver cada logro que él tiene, verlo despegar, verlo cómo ha crecido, para mí es, como mamá, siento, estoy haciendo bien las cosas, porque lo estoy apoyando, ¿sí? Y como individuo, como él, como persona, me hace respetarlo más. Claro que no se pierde la línea de mamá e hijo, ¿no? O sea, esa línea no se pierde, ese respeto no se pierde. Pero verlo a él como ha despegado y lo que le falta, porque hay una cosa que yo siempre se lo voy a decir y se lo voy a repetir 1000 veces, tú vas a llegar más allá de donde ni siquiera te imaginas. Porque yo confío en mi hijo, yo tengo mucha fe en él. Y él tiene mucha fe en él mismo. Lo logró. Wow. Lo logró. Después, porque él también pasa su proceso. Claro. Son valores muy bonitos de los que nos hablas, Lore. Creo que yo de los que puedo rescatar en este mismo momento está el amor, el orgullo. Cuando dijiste, estoy orgullosa de él, dije, wow, tiene tanto sentido esto de el orgullo, ¿no? El pride. Creo que también algo que mencionas muy importante es
como el creer en él, el darle esa confianza. Él quería ser arqueólogo, pues yo le compraba un kit de palitas o yo qué sé. Él quiso hacer trajes y yo le acerqué una máquina de coser, hilos, aguja. Quería ser diseñador de moda y lo llevé con una diseñadora de modas a que quisiera tomar un curso para ver si realmente eso es lo que él quería hacer. Cuando yo le pedí a él que me metiera a su mundo, él no lo pensó, él no lo dudó, él no tuvo miedo y literal me metió a su mundo, ¿sí? A tal grado que muchos de sus amigos me conocen como la mamá drag. ¿Te dicen la mamá drag? Sí, muchos de sus amigos, porque mi hijo me dio esa confianza de poder yo entrar en su entorno. Entonces muchos de sus amigos me conocen y en todos los eventos que él tiene, la mayoría de los eventos que él ha tenido, concursos, sí, yo siempre estoy, siempre y cuando él me lo permita, porque si es cuestión de trabajo no estoy, pero si él me permite estar dentro de su entorno de trabajo, su entorno de eventos, yo siempre estoy ahí. Por eso digo, él se la tomó literal, me metió de lleno al lado de él. ¿Qué sientes cuando te dicen la mamá drag? Ay, no, es una sensación que me hace confirmar que las cosas las estoy haciendo bien, ¿sí? Y que se ve el amor que le tengo a mi hijo, el apoyo y el respeto que le tengo a mi hijo. Entonces, el que se me acerquen o que me digan mamá drag, wow, pues es algo muy fuerte para mí. Me imagino, se me hace algo maravilloso, la verdad. O sea, esto de mamá drag, o sea, me parece increíble. Es hasta como todo un personaje, la verdad, está muy, muy bonito eso. Y sabes, es un personaje para el cual no te tienes que vestir, no te tienes que maquillar, porque tú, con todo lo que eres, así como eres Lorena, eres la mamá drag. Y eso me parece muy bonito. Yo lo que, como último consejo que yo le daría a los papás, a los hermanos, tus conflictos emocionales son tuyos. Tú arréglalos en lo privado, tú arréglalos tú solo. Enciérrate en tu cuarto, llora, grita, lo que tú quieras. Pero enfrente de tu hijo, no lo hagas. Enfrente de tu hijo, que te vea que lo apoyas, que lo amas, que lo respetas y que siempre vas a estar para él, ¿sí? Ya tendrás tu tiempo de ir a meterte a tu recámara y luchar contra tus propios demonios. Tus conflictos son tuyos, no son los de tu hijo. Que tu hijo te vea fuerte y que se siente orgulloso de que tiene un papá, una mamá, unos hermanos que lo aceptan, que lo aman y que lo respetan. Hermoso, hermoso. No tengo nada más que agregar, sino agradecerte infinitamente por venir, por verme para planear el podcast, pero sobre todo para abrir tu corazón y expresar de viva voz tu experiencia, que espero que pueda ser de utilidad, que le pueda ahorrar un poquito de sufrimiento por ahí a alguna personita. Les quiero agradecer por escuchar. Esto fue un episodio más de La Gente Sabe Cosas. Y Lore, vaya que tú sabes de una u otra cosa. Espero te podamos tener por acá la segunda temporada, por ahí otros temas que yo estoy segura nos puedes compartir. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder alzar mi voz. Alterna tus creencias.